Como sabemos, el repintado de un barco es una tarea extremadamente exigente. El siguiente caso se desarrolló en Puerto Vallarta, en Jalisco, en México. Puerto Vallarta es una de las destinaciones turísticas por antonomasia a nivel mundial, porque cuenta con unas condiciones climatológicas privilegiadas. En Puerto Vallarta, la temperatura está por arriba de 27 grados centígrados o 80 grados Fahrenheit durante todo el año y cuenta con más de 3.200 horas de exposición solar. En este proyecto se trató de un repintado de un barco que estaba en muy buenas condiciones, por lo que el proceso fue relativamente simple. El color original era un azul marino y el cliente nos había solicitado cambiarlo al espectacular azul eléctrico de Porsche Miami Blue. La embarcación hacía 17 metros y no presentaba signos de corrosión. Por ese motivo, recomendamos la utilización de una imprimación poliuretana Primapur 9041 en su versión de alto espesor para asegurar una velocidad de secado y una facilidad de lijado óptimas. En cuanto al acabado, decidimos recomendar el acabado acrílico uretano Acripur 901G por su brillo y dureza, además de su espectacular efecto espejo. En cuanto a la aplicación, empezamos con el lijado de la superficie para asegurar una óptima adherencia y que esa superficie fuera uniforme. A continuación, aplicamos la imprimación poliuretana Primapur 9041. Esta imprimación fue aplicada con un espesor seco de 85 micrones, lo que son 3 mils y media, y se aplicó a pistola con una ratio de catalización de 4:1. El catalizador utilizado fue el E9005 de la gama Disolac y se aplicó un total de 3,5 litros de imprimación con su correspondiente catalización. Para conseguir el color de Porsche Miami Blue se utilizó el ligante Acripur 901G combinado con las bases del sistema tintométrico Disolac. Esta combinación nos proporcionó unas resistencias químicas y ultravioletas óptimas, además de una aplicación con un excelente efecto espejo. En esta ocasión se aplicaron 65 micrones secos, lo que equivale a 2 mils y medio. Se utilizaron 7 litros de Acripur 901G con su correspondiente catalizador E9005 en un ratio de 3:1 y se emplearon 3 manos de pintura. La tercera mano se utilizó para dar una óptima protección y durabilidad, además de conseguir un acabado extremadamente brillante y un efecto espejo sin igual. Una vez aplicados estos productos, la embarcación se encontraba lista para la aplicación del antifouling en la parte sumergida del casco del barco. Como sabemos, el antifouling es un producto empleado para evitar la colonización de organismos vivos como algas u otros organismos marítimos. Una vez terminado todo el proceso, la embarcación estaba lista para volver a surcar las paradisíacas aguas de Puerto Vallarta.